Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Gamer Tardío y estos últimos días he estado de vacaciones por la zona de Benidorm y he tenido la posibilidad de alquilar y probar una XSR 700 pues circulando por las carreteras de aquí, todo lo que es la costa desde Valencia y el interior hacia el castillo de Guadalest y pues bueno, he circulado aproximadamente unos 500 kilómetros con ella y os voy a dar mis impresiones. En primer lugar, hay que definir que es una XSR 700 y no es más que una MT-07 con un kit estético o funcional, por así decirlo, que lo convierte en lo que hoy llamamos una café racer. ¿En qué consiste este kit? Pues bueno, por un lado tiene un foco delantero redondo. En la unidad en concreto que yo he utilizado también tiene estos fuelles de horquilla que le confieren este aspecto retro y además tiene un manillar más ancho y más alto que también afecta bastante la conducción y un asiento de una sola pieza con una estética retro y luego pues bueno otros pequeños detalles estéticos como es el foco trasero y la forma del depósito, cachas laterales y demás, pero si observamos lo que es la parte inferior es idéntica a la MT-07 y los componentes son también idénticos. Cambia un poco quizá el tarado de las suspensiones, pero bueno, como la MT-07 no la he podido probar, pues no os puedo hablar de ese apartado. Os voy a decir qué opino de esta moto, empezando por lo más básico que es el motor. A mí la verdad es que me parece una configuración genial, 75 caballos en bicilíndrico, porque los 75 caballos dan una potencia más que suficiente para acometer cualquier tipo de viaje, para llevar cualquier tipo de carga, para superar con creces las velocidades legales y me parece que cualquier moto con 75 caballos va muy bien. Obviamente, unos 75 caballos en un 4 cilindros en línea, por ejemplo, pues nos encontramos con falta de bajos. Pero es que en un 2 cilindros en línea, pues no nos suele ocurrir esto. Por lo tanto, eh, he sentido en tu momento que la moto tenía patada suficiente. Y es más, la unidad que he utilizado yo estaba limitada a los 35 kilovatios, que vienen a ser unos 50 caballos, y la verdad es que me ha parecido una moto más que suficiente para todo. No me quiero ni imaginar pues probando, como os digo, la versión completa con los 75. Pero bueno, sí que he probado otras motos con justo esa cantidad de potencia y esa configuración motor y sé de lo que hablo cuando digo que tiene una potencia suficiente. ¿Qué tiene de especial este motor frente a otros? Pues en mi opinión, que tiene una potencia muy lineal. En ningún punto notas que salga desbocado, sino que tienes par y potencia disponible en todos los regímenes. En cuanto a las suspensiones de la misma, creo que el tarado es muy adecuado, es decir, es una suspensión suficientemente dura para no notar que la moto flanea y es lo suficientemente blanda para ser una suspensión muy confortable. O sea, habrá quien no le guste, que quiere una moto más deportiva y que busque unas suspensiones más duras y que por tanto las suspensiones de la moto le parezcan blandas, pero yo creo que son muy adecuadas para la potencia y el uso que le va a dar el usuario de esta moto a esta moto, que no es sin el de pasear, rutear, andar por ciudad, es decir, no va a ser una moto deportiva, o sea, nadie se va a comprar esta moto pensando en un uso deportivo. Y si se la compra pensando en ese uso, verdaderamente el problema es que se ha equivocado de moto. En cuanto al apartado de frenos, me ha parecido correcto. No creo que la moto necesite más frenada, más aún montando este motor que da la sensación de que retiene muy bien. O sea, en el momento que cortas el gas notas como la moto no es que se detenga, pero tampoco se deja correr. Entonces, pues te ayuda bastante
a no necesitar utilizar mucho el freno cuando vayas a unos ritmos contenidos. Y si hay que usarlo, pues a mí los frenos me parecen verdaderamente efectivos, además de venir con ABS de serie. Otro detalle a destacar de esta moto es el manillar que tiene. Es un manillar muy ancho y que le da una gran maniobrabilidad. Durante los primeros kilómetros de funcionamiento, a la hora de entrar en curva, pues se me ha hecho algo impreciso. He estado continuamente tratando de rectificar la moto y haciendo muchos movimientos durante la curva, pero la realidad es que una vez te acostumbras, es una moto que va muy suave, que te permite ir por el sitio en esa dirección y que al mismo tiempo pues te permite ser muy ágil en ciudad, remar muy bien entre el tráfico, entre los coches, y creo que pues bueno, eh, es muy positivo, sobre todo si eres novel y es tu primera moto, porque no intimida. Sí que es verdad que también puede ser un hándicap porque a alta velocidad pues cualquier pequeño toque al manillar te la mueve algo más, pero yo lo considero personalmente una ventaja. Igual la única ventaja real que habría de la XSR 700 respecto a la MT-07. Sobre la ergonomía, es una moto muy estrecha, la que yo creo que se llega muy bien al suelo, pero sí que es verdad que cuando me he montado alguna vez en una MT-07, pues la altura es un poquito más baja en esta última. Las imágenes podéis ver cómo yo llego perfectamente tanto desde la parte delantera del depósito como echándome más atrás en el propio asiento, aunque entiendo que habrá mucha gente que desde la parte trasera no llegue y tenga que irse hacia el depósito para llegar. Además el asiento es especialmente cómodo, lo que se refiere al conductor, y al ser tan estrecho nos permite sacar con mucha facilidad el culo o la rodilla para acceder a una curva, cosa que no tiene mucho sentido en este tipo de moto, pero bueno, ahí está. Por otro lado, el hacer el depósito tan estrecho y el asiento tan cómodo hacen que las frenadas, si las hacemos bruscas, nos desplacemos hacia adelante. Pero bueno, como os digo, tampoco es una moto deportiva y no es algo que se necesite en este tipo de moto. Curiosamente, la posición del acompañante es bastante cómoda en esta moto, o sea, lleva las piernas bastante estiradas, se puede agarrar muy bien al cincha central del asiento y está sentado a 90 grados de la moto. Además, si es muy frío, también se puede agarrar al conductor y estar muy cómodo en ese sentido. Quizás sí peca un poquito de duro, así como el del conductor es muy cómodo, no lo es el del acompañante. Es bastante duro, pero bueno, como la posición es muy buena, siempre se puede sustituir por uno de gel o hacer que te lo preparen. Sobre la comparativa directa con la MT-07, pues bueno, yo personalmente creo que la moto no vale lo que se paga de más respecto a esta última, porque al fin y al cabo y en el 90% de las cosas es la misma moto y la diferencia de precio es muy grande. El manillar es más cómodo, el asiento es más cómodo, pero realmente pues creo que la diferencia es en torno a unos 1.500 euros y un asiento y un manillar no pueden costar más de 300. Al final que se la compre será por algo mucho más personal y no por una razón lógica como esta. Incluso diré más, la posición del acompañante en la MT-07 es muy similar, el asiento es mucho más duro en los dos casos, tanto para el acompañante como para el pasajero, pero una vez cambiado, y os digo que con la diferencia de precio nos da más que de sobra para hacerlo, se hace una moto más cómoda para el acompañante. Por último, ¿a quién recomendaría esta moto? Pues bueno, la verdad es que a cualquiera. Me parece una moto con mucha personalidad. Es muy interesante cómo funciona en casi todos los ámbitos, no así en autopista.
No se la recomendaría, obviamente, a alguien que quiera hacer un uso muy deportivo de ella, pero es una moto ideal para hacer vida en ciudad, es una moto ideal para irse de ruta, es una moto ideal para verse sobre ella porque es una moto muy bonita. Lo único que el que la compre tiene que entender que va a pagar una cantidad de más por el hecho de la estética retro. Sí que es verdad que es mucho más cara que una MT-07, como comentaba, pero si la comparamos con la competencia de otras marcas, como por ejemplo Triumph, pues es una moto retro, sí, pero con componentes modernos, porque tenemos muchas otras motos que tienen estética retro, pero los componentes son antiguos y a la hora de conducirlas son unos pedazos de efectos. Y no es lo que nos encontramos con la XSR 700, porque de verdad es una moto que va muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. eh, Podéis dejar cualquier comentario, intentaré contestar todos aquellos que me dejéis y os dejo, antes de despedirme, con el sonido grabado directamente de esta XR 700, que por cierto os diré, que es una de las cosas que no he comentado, es bastante eléctrico. A mí sí me gusta, pero personalmente entiendo que habrá mucha gente que quiera una moto más ruidosa. Yo lo veo como algo positivo porque si te gusta mucho andar en moto durante muchas horas, al final un sonido muy brusco, pues bueno, te puede producir mayor cansancio. Aquí os lo dejo directamente porque es mejor oírlo que decirlo.